laboratorio número 3 de la asignatura Transferencia de Calor, el cual lleva por nombre Potencia emisiva en función de la temperatura superficial. Bueno, en este laboratorio trata de un experimento en el cual el mecanismo de transferencia de calor es la radiación térmica. Bueno, es importante mencionar que este mecanismo se debe a las ondas electromagnéticas, las cuales se producen principalmente por un cambio en la configuración electrónica de los átomos o moléculas de un cuerpo. Es importante mencionar que la radiación es el único mecanismo de transferencia de calor que no requiere un medio físico para su transporte, por lo cual se puede transferir el calor a través del vacío. Bueno, la velocidad a la que se libera el flujo de calor por radiación tiene por nombre de potencia emisiva, la cual está dada por la ley de Stefan Boltzmann, la cual se muestra en la siguiente ecuación, donde epsilon es la emisividad de la superficie y está dada por la razón entre la potencia emisiva de la superficie con la potencia emisiva de un cuerpo negro a la misma temperatura, como se puede mostrar acá. La emisividad tiene valores entre el rango de 0 a 1, es muy importante eso. El sigma es la constante de Stefan Boltzmann, cuyo valor está dado acá. Cuando dos superficies intercambian calor por radiación, la potencia recibida por una de ellas es solo una fracción de la potencia total emitida por la otra superficie. Tal fracción se denomina factor de forma. El factor de forma se define para superficies finitas de la siguiente forma, donde θ sub i y θ sub j son ángulos que forman las normales a cada superficie, con la línea que las une, y r es la distancia entre las superficies tal como se muestra en la figura. Por último, existen varias propiedades para los factores de forma, entre ellas está la propiedad de reciprocidad. Con esta propiedad es posible obtener el factor de forma de una superficie conociendo el recíproco de ella, sin necesidad de utilizar la expresión matemática mostrada anteriormente. De este laboratorio se estudian 4 configuraciones del problema. La primera es ubicar la fuente emisora a 15 centímetros del elemento receptor. Luego, en el banco de ensayo, se ajusta el amperaje a 6,4 amperes, manteniéndolo fijo el valor indicado, durante 1 minuto. Al finalizar este tiempo, se toman las lecturas del voltaje de la fuente y del voltaje del receptor. Este procedimiento se repite en distintos amperajes, siendo 6,8, 7,2, 7,6 y 8 amperes. La otra configuración son aumentar la distancia entre la fuente y el emisor a 30 centímetros. Luego a esta distancia, orientar el receptor a menos 20 grados y finalmente orientarlo a más 20 grados. Los datos medidos para los 4 casos son tabulados, mostrando el amperaje y voltaje de la fuente y el voltaje del receptor. Es necesario calcular las temperaturas del emisor y del receptor. Ellas se obtienen utilizando el siguiente gráfico. Para la temperatura del emisor se multiplica el voltaje por el amperaje, de esta forma teniendo la potencia, y así obteniendo los valores de la temperatura por el gráfico. En el caso del receptor, ya que solo se tiene el valor del voltaje, se utiliza la conversión de 40 watts es 1 volt, y con estas potencias se vuelve a utilizar el gráfico, obteniendo las temperaturas absolutas para el receptor. Luego, calculamos el flujo de calor de la fuente y del emisor, con la ley de Stefan Boltzmann. Se utiliza la emisividad igual a 1. Con estos flujos de calor, podemos calcular los factores de forma experimentales, siendo la razón entre el flujo de calor del receptor con la de la fuente. Finalmente, se calculan los factores de forma teóricos, mediante la expresión matemática mostrada en la teoría. Los datos calculados se tabulan para los distintos casos.
podemos decir que analizando los datos obtenidos experimentalmente, se aprecia que la potencia que recibe el receptor disminuye al aumentar la distancia entre el emisor y el receptor. Esto concuerda con la fórmula de factor de forma, el cual disminuye al cuadrado de la distancia. Por otro lado, la fórmula de factor de forma, la orientación del receptor a menos 20 grados y a más 20 grados, debería dar la misma potencia recibida. Los datos obtenidos no concuerdan con ello, lo cual puede deberse a que una de las mediciones en el receptor estaba orientado hacia una pared, recibiendo la radiación reflejada por la pared. En cambio, en la otra orientación no había ningún objeto que reflejara la radiación. Al comparar los valores de los factores de forma experimentales con los teóricos, para cada configuración, de la experiencia, se aprecia errores bastante elevados, por lo cual se identifican errores tales como la utilización de emisividad igual a 1, no es correcta. El laboratorio no estaba completamente aislado lumínicamente. Posibles inestabilidades de los equipos de medición. Y por último, es importante mencionar que nosotros consideramos solo transferencia de calor por radiación, pero es posible que existan fenómenos de transferencia de calor como conducción y convección involucradas en la experiencia. Bueno, con esto finalizamos el laboratorio, esperando que quede claro y los esperamos en los siguientes videos.